Mamá, te está mirando fijamente. La voz de Philip, de 10 años, atravesó el ruido del aeropuerto como un rayo caído del cielo. Ana levantó la vista de su teléfono y miró en la dirección que señalaba su hijo. Por un momento, no entendió a quién se refería. La terminal estaba llena de ruido, anuncios que resonaban, el traqueteo de las ruedas de las maletas y el sonido de los envases de café al abrirse. Pero cuando sus ojos se posaron en una figura, su corazón se detuvo literalmente. Entre la multitud de gente, había un hombre con un traje azul, rodeado de dos asistentes. Elegante, concentrado, con el mismo perfil que ella conocía de memoria. Solo su mirada era diferente, segura, fría, como si hubiera aprendido a lo largo de los años a ocultar sus emociones. Marek Nowitzki, su primer amor. El hombre al que amó más de lo que una vida sensata permitía. Ana sintió que le temblaban las manos. Apretó los dedos sobre la correa de su bolso como si fuera lo único que la mantenía en pie. Después de tantos años, después de tantas noches en las que se preguntaba dónde estaba, qué estaba haciendo, si él la recordaba. Y ahora estaba allí, a pocos metros de distancia, entre las luces de neón, como un héroe del pasado que había entrado accidentalmente en su presente. Mamá es el hombre de la televisión, añadió Philip, con entusiasmo infantil. Salía en las noticias, el que tiene sus propios aviones. Ana tragó saliva. Por supuesto, ahora todo encajaba lógicamente. Marek Nowitzki, director general de Skyfly Global, un magnate de la industria aeronáutica, un hombre cuyo nombre había visto muchas veces en los periódicos, pero siempre apartaba la mirada como si le quemara. Sin embargo, algo en sus ojos, los mismos que una vez se rieron solo para ella, se conmovió cuando la vio. Sus miradas se cruzaron durante un segundo, tal vez dos. Fue suficiente. El tiempo se detuvo. El aeropuerto Chopin de Varsovia resonaba con el ruido de los motores, pero para ella todo estaba en silencio. Solo existía él y el recuerdo que volvía a doler. Hace 20 años, Marek se marchó sin despedirse. Consiguió una beca en el extranjero y ella se quedó con una carta que nunca envió. Tenía que decirle algo importante, pero el destino cerró esa conversación antes de que pudiera comenzarla. Hoy había llegado al aeropuerto con Philip para volar a Gdańsk. Tenía allí una pequeña pero esperanzadora entrevista de trabajo. Su avión se había retrasado, por lo que llevaban una hora sentados en una mesa de plástico con chocolate caliente y billetes que parecían inciertos. Y ahora el destino jugaba con ella por segunda vez. Mamá, ¿puedo ir a ver ese avión que hay fuera de la ventana? Pero no te alejes demasiado. De acuerdo. Philip corrió hacia la pared de cristal y Ana respiró hondo. Intentó calmarse, pero su corazón no obedecía a su mente. Volvió a mirar. Marek estaba hablando con alguien por teléfono. Luego levantó la cabeza y la miró directamente otra vez. Esta vez ella no apartó la mirada. No podía. Por un breve instante, en medio de esa multitud y esas luces de neón, el mundo se redujo a ellos dos. Por los altavoces se oyó un anuncio sobre el retraso del vuelo. Ana suspiró y buscó su cartera para comprarle a Philip una barra de chocolate. Entonces oyó una voz a su lado. Ana se quedó paralizada. Conocía esa voz. Tenía un tono ligeramente ronco, con un matiz de incertidumbre, como si él también tuviera miedo. Se giró lentamente. Marek estaba justo a su lado, con un maletín y una taza de café que le quedaban ridículos y fuera de lugar con su imagen perfecta. No me había equivocado. Eres tú, Marek, susurró. Han pasado tantos años, 20. Él sonrió con tristeza. Pero tú pareces como si fuera ayer. Ella no sabía qué decir. Cada palabra le parecía demasiado banal. Quería preguntarle, ¿por qué no volviste entonces? Pero lo único que salió de su boca fue, ¿cómo es posible que estés aquí? Vuelvo de la conferencia. Skyfly tiene ahora su sede en Zúrich. Estoy cambiando de tren aquí, en Varsovia. Hizo una pausa y la miró fijamente. ¿Y tú? Ana tragó saliva. Estaba buscando trabajo y supongo que el destino decidió que no llegaría allí hasta verte. Marek sonrió, no como solía hacerlo, de forma espontánea, sino con una ternura que no podía ocultar. Philip regresó con un modelo de avión de plástico en la mano.
Mamá, mira, este señor tiene un avión como este. Marek miró al niño y su rostro se suavizó por un momento. Tienes razón. Incluso muy similar. Se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Te gustan los aviones? Mucho. Quiero ser piloto, pero mamá dice que es caro. A veces los sueños son caros, pero eso no significa que sean imposibles. Respondió con calma. Ana sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. El mismo tono de voz, el mismo gesto con la mano, exactamente el mismo que solía usar para calmarla antes de un examen. ¿Eres piloto?, preguntó Philip con curiosidad. No solo a veces finjo que puedo volar. Ambos se rieron. Por un momento, Ana sintió como si estuviera viendo una imagen del pasado. Marek con su hijo. Excepto que en su mundo ese sueño nunca se hizo realidad. Cuando anunciaron que su vuelo había sido cancelado debido a una tormenta sobre el mar Báltico, Ana suspiró con resignación. Genial. Y mañana tenía una entrevista de trabajo. Es una señal de que otra vez no saldrá nada. Marek se quedó en silencio un momento y luego dijo en voz baja, quizás sea una señal de que por fin algo va a salir bien. Ella se dio la vuelta sorprendida. Tengo un avión privado. Voy a volar en esa dirección. Si quieres, te llevaré. Ana resopló suavemente, mitad por gratitud, mitad por incredulidad. No seas tonto, Marek. Somos pasajeros normales. No VIP. Siempre ha sido importante para mí. Esa frase le llegó al corazón como un rayo. Se quedaron sentados en silencio durante un rato, en el mismo lugar donde el destino los había vuelto a reunir. Philip escuchaba la conversación, sin entender por qué su madre de repente había apartado la mirada. «Mamá, ¿quién es este señor?» «Un viejo amigo», respondió ella, aunque por dentro quería añadir, «el que se suponía que iba a ser tu padre algún día». Finalmente, se levantó. «Gracias por la oferta, pero nos las arreglaremos. Siempre hemos dado». Marek asintió, pero algo se rompió en sus ojos. Sabía que acababa de ver a una mujer que había luchado sola durante años y comprendió que ni el dinero, ni el éxito, ni ninguna corporación podrían llenar el vacío que había dejado el día que se marchó. Mientras se alejaba con Philip hacia la cafetería, él las miró. Ya no veía a la chica de antes. Veía a una mujer que había sobrevivido sin él y por primera vez en años sintió algo que no podía nombrar. No era arrepentimiento, no era nostalgia, era un despertar. «Por favor, señor». Su asistente tomó la palabra. «El avión está listo. Despegará en 30 minutos». No respondió con firmeza. «Aún no nos vamos». Miró a través de la pared de cristal de la terminal, donde Ana estaba con su hijo, riéndose de algún chiste. Por un momento, ella se veía como en la cafetería de la universidad, con un libro y sus sueños. Y fue entonces cuando Marek Nowitzki, presidente de Imperium Lotnicze, tomó una decisión que cambió su vida. Aún no sabía cómo lo lograría, pero sabía una cosa. Esta vez no la dejaría ir. «Mamá, está mirando fijamente otra vez». Philip susurró con una sonrisa que delataba tanto curiosidad como emoción infantil. Ana suspiró. Cada minuto que pasaba se sentía más incómoda. La tormenta sobre el mar Báltico no amainaba, y los anuncios de nuevos retrasos sonaban como un eco de lo inevitable. «Te quedarás aquí hasta que el destino termine de jugar contigo». Miró a Mark. Estaba a unos metros de distancia, hablando por teléfono, pero su mirada volvió a ella por un momento, discretamente, más bien con inquieta ternura, como un hombre que intenta compensar 20 años con una sola mirada. «Mamá, ¿puedo ir a por agua?» «Espera, cariño, iremos juntos pronto». Philip empezó a dibujar un avión en un trozo de papel y ella, con las manos juntas como si rezara, intentó ordenar sus pensamientos. Sentía como si alguien hubiera abierto una puerta al pasado y los recuerdos que nunca quiso volver a tocar se derramaran. Hace 20 años, la cafetería de estudiantes de la calle Goembia apestaba a café y esperanza. Marek estaba sentado a la mesa con sus apuntes de aerodinámica y ella lo miraba como si tuviera algo dentro de él que no se pudiera enseñar. Sueño. Cuando le ofrecieron una beca para Londres, prometió que volvería. No volvió. Escribió una carta y luego guardó silencio. En aquel entonces, Ana era joven,
orgullosa y testaruda. No suplicó, no escribió. Creía que el destino sabía lo que hacía, pero resultó que el destino tenía un sentido del humor excepcionalmente malo en ese momento. El sonido de unos pasos la sacó de sus pensamientos. Marek se acercó de nuevo, esta vez sin decir nada. Llevaba 2 billetes en la mano, no de papel, sino una confirmación electrónica en la pantalla del teléfono. Le dije al piloto que esperara. ¿Al piloto? Lo repitió como si la palabra le resultara extraña. Sí, el vuelo a Gdansk. Tenemos sitio. Mark, no puedes. Esto es absurdo. Es absurdo dejarte aquí atrapada con un bebé cuando yo puedo ayudarte. Su tono era firme pero no arrogante. Más bien, el tipo de palabras que se le dicen a alguien que en otro tiempo fue muy querido. Ana bajó la mirada. No quería su compasión, pero algo dentro de ella, tal vez el recuerdo de su antigua confianza, le decía que esta vez no se trataba de un gesto de compasión. Mamá, vamos a volar en un avión privado. Philip dio un respingo. No, cariño, volveremos en tren. Pero mamá, el señor Marek tiene un avión y pilotos, y quizá haya comida, probablemente incluso mejor que en la estación, añadió Marek con una leve sonrisa. Ana lo miró con resignación y una leve sonrisa. Eres imposible. Siempre lo has sido y siempre has intentado fingir que te molestaba. Esa frase, dicha medio en broma, medio en susurro, desarmó sus defensas. Ella asintió. El interior del jet privado brillaba bajo la cálida luz. Philip lo tocaba todo con deleite. Botones, reposacabezas, ventanas. Mamá, ¿puedo sentarme junto a la ventana? Por supuesto, pero no pulses nada. Y ese rojo, especialmente este. Marek los miró con una sonrisa que ya no podía ocultar. Era un presidente acostumbrado al silencio, a los protocolos y a la gente que solo decía lo que él quería oír. Y ahora, en este avión, se sentía humano por primera vez en mucho tiempo. No has cambiado. Ambos hemos cambiado. No, tú solo has madurado. Yo huí. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, silenciosas, reales, incómodas. Ana volvió la mirada hacia la ventana, pero algo brilló en sus ojos que Marek no esperaba. No era ira, sino nostalgia. El avión despegó. El estremecimiento de los motores, el suave silbido del aire y el cálido aroma del café crearon una atmósfera en la que los recuerdos volvieron a aflorar. Así que tienes un hijo. Sí, Philip tiene 10 años, se parece a ti, tiene tu sonrisa, a veces incluso demasiado. Philip, demasiado absorto en la vista de las nubes, no oyó la conversación, pero Marek lo miró más tiempo del que era apropiado. Cada gesto, cada movimiento de la mano, cada mirada, algo en este niño le recordaba a sí mismo. ¿Está su padre allí?, preguntó con cuidado. No. Respuesta breve. Está muerto. No en ese sentido. Simplemente nunca estuvo en nuestras vidas. Mark asintió. Entendió más de lo que ella quería decir, pero antes de que él preguntara nada más, Ana añadió. Este no es un tema para hablar durante el vuelo. Philip se giró de repente. Señor Marek, ¿sabe algo sobre aviones? Un poco. Y yo también lo sabré. Mamá dice que hay que creer en los sueños. Tu madre tiene razón. El niño sonrió. Y cuando eras pequeño, ¿qué querías hacer? Volar y volver. Pero entonces no sabía que lo segundo era más difícil. Ana lo miró. No tenía que explicar lo que quería decir. Ella lo sabía. Después de 1 hora de vuelo, la tormenta amainó. El cielo estaba en calma y una paz que no había sentido en mucho tiempo llenó la cabina. Philip se quedó dormido acurrucado en su sillón. ¿Sabes que todavía recuerdo nuestro último día?, dijo Mark en voz baja. Yo también, y recuerdo que no volviste. Tenía miedo de destruir tu vida, de que esperaras. No quería detenerte, así que te fuiste sin decir nada. Una sombra de culpa apareció en sus ojos. No sabía que estaba embarazada. Terminó ella. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como el silencio antes de un trueno. Mark se quedó paralizado. La miró a ella, luego al niño dormido. Todo quedó claro. Lo entendió. «Ana, ahora no», susurró ella. «Kino». Giró la cabeza, fingiendo mirar por la ventana, pero una lágrima rodó por su mejilla.
Marek la vio y no pudo hacer nada. El avión aterrizó en Gdańsk al atardecer. Las luces parpadeaban en la pista y el aire olía a lluvia. Philip se estiró, bostezó y agarró la mano de Anne. Mamá, ha sido divertido. Y señor Marek, quizás volvamos a volar algún día. Mark sonrió. Si mamá lo permite. Ana asintió, pero sin decir nada. No estaba preparada para hablar. Todavía no, pero sabía una cosa. El destino no lo había vuelto a poner en su camino sin motivo. Mientras bajaban del avión, Marek se detuvo y dijo, «Mañana tengo una reunión en Gdansk. Si me lo permite, me gustaría invitarla a cenar. No es una obligación. Por rencor. ¿Para qué? Por recordarme quién era antes de olvidar lo que significa estar vivo». Ana no respondió, solo sonrió levemente, y su mirada dijo más que las palabras. Mientras caminaba con Philip hacia la salida, Marek se quedó un momento en la pista del aeropuerto. Los vio alejarse, y supo que esto era solo el comienzo de una conversación que nunca terminarían. La esperanza surgió en su corazón, en su miedo a que esta vez pudiera volver a enamorarse. Y en algún lugar por encima de ellos, los aviones surcaban el cielo nocturno, al igual que sus caminos se habían cruzado por casualidad, pero con una buena razón. «Mamá, ya está aquí», gritó Philip, entrando corriendo en el vestíbulo del hotel con los ojos como platos. Ana levantó la vista de su taza de café. Marek Novitsky entró por la puerta de cristal, la misma que él había visto ayer bajo los focos, seguro de sí mismo y rodeado de asistentes. Pero hoy tenía un aspecto diferente, sin corbata, sin prisas, como un hombre que había dejado su imperio en la puerta para entrar en la memoria de otra persona. «Buenos días», sonrió a Philip y luego miró a Anna. No estaba seguro de si aceptarías la invitación. No estaba seguro de si era una buena idea. Esto ya es mejor que ayer. Entonces estaba seguro de que era malo. Un destello juguetón entre ellos rompió la tensión. Philip se sentó a la mesa con emoción, sin saber que estaba participando en una escena en la que el pasado se encuentra con el presente. El restaurante del hotel era elegante, pero acogedor. Luz cálida, olor a panecillos recién horneados y el sonido de un horno silencioso de fondo. El camarero colocó una jarra de zumo y 3 vasos delante de ellos. Philip se entretuvo dibujando un avión en una servilleta, y los adultos se miraron a través de un silencio que hablaba más que las palabras. «Ana, no he dormido en toda la noche». Mark habló en voz baja. «Solo hay una pregunta en mi cabeza. No lo exijas. Tengo que hacerlo. Hoy no». Pero él no la escuchó. «Philip es mío, ¿verdad?» Silencio. El sonido de una cuchara chocando contra una taza. Todo a su alrededor se quedó en silencio, como si el mundo contuviera la respiración. Ana miró a su hijo. Philip estaba ocupado dibujando. No oyó nada. Volvió a mirar a Mark. No lo negó. No tenía por qué hacerlo. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó él al cabo de un rato. «Tenías mi número, mi dirección, todo. Porque para entonces ya era demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde para decirle a alguien que lo quieres». No se trataba de amor, Marek. Se trataba de orgullo. Su voz temblaba. «No quería que volvieras por lástima. No quería ser un problema en tu hermosa vida. ¿Alguna vez has pensado que tal vez este sería el sentido de mi vida?». Las palabras resonaron en su interior. No pudo responder. Philip levantó la cabeza del dibujo. «Señor Marek, por favor, mire. Dibujé un avión como ayer. Vaya, parece real. Mi madre dice que mi padre era piloto, pero no sé si es verdad». Ana se quedó paralizada. Miró a su hijo y luego a Marek. Algo entre el dolor y la alegría apareció en los ojos del hombre. «Tu madre tiene razón», dijo en voz baja. «A tu padre le gustaban mucho los aviones y tú lo conocías un poco». Ana bajó la mirada. Sabía que era la única forma de evitar las lágrimas del niño. Cuando sirvieron la cena, hablaron de todo. De la escuela de Philip, del trabajo, de cosas cotidianas. Pero entre las palabras, las miradas, las pausas en sus voces, se podía sentir una historia que ya no se podía seguir callando. En algún momento, Marek apartó su plato. «¿Sabes? Solía pensar que la vida se reducía a decisiones y resultados. Y entonces me di cuenta de que a veces basta con una mirada para reevaluarlo todo. Marek, no intentes convencerme de que el destino se equivocó.
O tal vez estoy intentando mejorar ahora mismo. Se quedaron en silencio. Philip jugaba con el tenedor, ajeno a que la historia de sus padres se estaba desarrollando a su lado, como dos aviones que habían estado volando en círculos por cielos diferentes durante años hasta que finalmente se cruzaron. Después de cenar, salieron a la terraza del hotel con vistas al mar. El viento olía a sal y lluvia. Philip corría por las tablas, riéndose de las gaviotas, y Anna y Marek estaban de pie junto a la balaustrada. No tenía pensado que lo descubrieras. Lo sé, pero me alegro de haberlo descubierto. No sé si esto cambiará algo. Todo cambió. La miró con seriedad. Durante años lo tuve todo, empresas, aviones, titulares de periódicos. Pero cuando vi a Philip, me di cuenta de que no tenía nada. Ana se quedó en silencio. No porque no supiera qué decir, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, alguien le había dicho la verdad que temía oír. Quiero formar parte de su vida. No puedes llegar y cambiarlo todo. No quiero cambiar nada, solo quiero estar. Su voz se suavizó. No te quitaré nada, Anna. No estoy aquí para quitarte nada. He venido a devolverte lo que perdí. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No lo entiendes. A lo largo de los años he aprendido a no necesitar a nadie. No porque quisiera, sino porque tenía que hacerlo. O tal vez ya no tengas que hacerlo. El viento le agitó el pelo. Sus miradas se cruzaron y aunque entre ellos había un abismo de años, errores y palabras no dichas, algo en ese momento los volvió a unir. Cuando el sol se ocultó tras el horizonte, Philip corrió hacia ellos con una sonrisa. Mamá, el señor Marek ha dicho que algún día me enseñará una cabina de pilotaje de verdad. Si mamá está de acuerdo, añadió Marek con calma. Ana asintió. Estoy de acuerdo, pero con una condición. ¿De qué tipo? Que no volverás a desaparecer sin decir nada. Mark sonrió. Esta vez no tengo a dónde huir. Cuando regresaron a la habitación por la noche, Ana se apartó de la herida. Marek seguía de pie junto a la balaustrada, mirando al mar, y había algo en su mirada que ella conocía de hacía años. La misma calidez que una vez calentó su mundo. Algo peligroso crecía en su corazón. La esperanza. Pero también había un pensamiento. ¿Puede una persona que se ha ido alguna vez volver a ser la misma? Mamá, el señor Marek dijo que un avión es como un pájaro grande, solo hay que saber escucharlo. Philip exclamó con entusiasmo al regresar de un breve paseo por el muelle. Ana sonrió con ternura. Desde hacía 2 días, Marek aparecía con regularidad, aparentemente por casualidad, pero siempre a la hora justa. Una vez durante el desayuno, otra en el vestíbulo del hotel y otra en el muelle con una taza de chocolate caliente. Philip lo adoraba. Se reía cuando Marek hablaba de las turbulencias, de su primer vuelo sobre los Alpes, de cómo le daba miedo hablar en público. No había ni rastro del presidente frío de los periódicos. Era humano y en sus ojos había algo que Ana recordaba de hacía años. Ese brillo cuando hablaba de sueños, no de dinero. Esa noche se sentaron en la playa. El sol se ponía en el horizonte y las olas rompían contra la arena como suspiros de recuerdos. Philip estaba construyendo una fortaleza con conchas y se sentaron uno al lado del otro en un silencio que ya no dolía. Durante mucho tiempo pensé que todo se podía comprar. El tiempo, la lealtad, la paz. Hasta que finalmente compraste el silencio que no querías. Ana terminó en voz baja. Sí, exactamente así. Marek se inclinó y tomó un puñado de arena en su mano. ¿Sabes? Cuando vi a Philip, no tuve ninguna duda. Aunque lo negaras, yo lo sabría. Esa mirada es tuya, pero ese brillo cuando sonríe es mío. No lo digas tan a la ligera. No lo digo a la ligera, lo digo con gratitud. Se quedaron en silencio por un momento. Entonces Marek añadió, me gustaría ayudarle. No sé cómo, pero me gustaría estar ahí. Él no lo sabe, yo lo sé, y no se lo diré hasta que estés preparada. Pero déjame estar cerca, aunque sea como amigo. La palabra amigo resonó en su cabeza como el eco de algo que podría haber sido amor si la vida hubiera sido diferente. Al día siguiente, el tiempo empeoró. Gdańsk se vio envuelta en grisura y lluvia. Ana acompañó a Philip al salón del hotel, donde Marek iba a impartir un pequeño taller sobre aviones para los niños.
Una idea espontánea que incluso divirtió al personal. Se detuvo en la puerta, observando a su hijo sentado junto a Marek, con los ojos muy abiertos. ¿Y cómo sabes que el avión no se perderá?, preguntó Philip. Porque hay algo en él que le guía incluso entre las nubes, igual que le ocurre a una persona cuando no pierde la fe. Esas palabras se quedaron grabadas en la mente de Ana, cálidas, sencillas, verdaderas. Por la tarde, fue a la recepción del hotel a recoger una carta que había dejado el mensajero. No esperaba nada especial, quizás documentos de la oficina de empleo, quizás la factura. Pero cuando abrió el sobre, se le encogió el corazón. Dentro había una foto de hacía años, ella y Marek en una cafetería de la calle Pigeon, firmada con una letra femenina desconocida. No lo había olvidado. Él tampoco debería haberlo olvidado. Las iniciales de Ewa debajo. Ana sintió que le fallaban las piernas. Ewa Wisoka, una amiga de entonces, la misma que había amado a Marek años atrás. Esa noche, Marek los invitó a cenar. Ella no se negó, aunque algo dentro de ella temblaba. El restaurante en la azotea del hotel estaba casi vacío. Un pianista tocaba de fondo y las luces de la ciudad brillaban bajo la lluvia como recuerdos. Philip pidió panqueques y los adultos permanecieron en silencio. Finalmente, Anna sacó la foto de su bolso y la colocó frente a él. ¿Reconoces esto, Dios? Marek tocó el borde. ¿Quién te lo ha dado? No lo sé. Ha llegado hoy. Miró la firma. Ewa, eso es lo que pensaba. No he tenido contacto con ella desde hace años. Después de la universidad, se mudó a Canadá y antes de eso, intentó sustituirte, pero no pude. Ana sintió que algo se removía en su interior. Se le hizo un nudo en la garganta. No tienes que dar explicaciones. Fue hace mucho tiempo. No, tengo que hacerlo, porque entonces fue por ella que no recibiste mi carta. El silencio entre ellos se hizo más denso. ¿Cómo puede ser? La envié a tu dirección. Escribí que iba a volver. Pero Ewa se estaba quedando contigo entonces. Ella prometió que te la daría. Ana se recostó en su silla. Todo se revolvió en su interior. Una carta que nunca recibió. Un mensaje que podría haberlo cambiado todo. Y durante años pensó que Marek simplemente lo había olvidado. Quería separarnos. Lo susurró y lo consiguió. Dijo con amargura. Philip los miró con curiosidad. ¿Qué ha pasado? Nada, cariño, respondió Ana con una sonrisa forzada. A veces los adultos desentierran viejas historias. Después de cenar, Marek los acompañó a su habitación. Se detuvo en el pasillo. Sabes, todos estos años pensé que ya no querías saber nada de mí, que habías elegido a otra persona, y pensé que habías elegido un mundo sin mí. Así que ambos estábamos equivocados. Sus miradas se cruzaron. Ya no era el pasado, era la verdad. En la habitación, cuando Philip se durmió, Ana salió al balcón. Había dejado de llover. Las estrellas se abrían paso en el cielo. Un momento después, oyó un suave golpe. La puerta del balcón se abrió un poco. Marek estaba allí de pie, con el abrigo colgado sobre la herida. No podía dormir, yo tampoco. Pensé que quizá podríamos sentarnos juntos. Solo un momento. Se sentaron uno al lado del otro. Se quedaron en silencio. No necesitaban palabras. ¿Sabes lo extraño que es?, dijo ella después de un momento. He estado huyendo de los recuerdos toda mi vida, y ahora no sé cómo vivir sin ellos. Quizás sea hora de dejar de huir. Marek sacó de su bolsillo un viejo reloj con correa de cuero. ¿Te acuerdas de esto? Dios, te lo regalé por tu cumpleaños. Pensaba que lo habías perdido hace mucho tiempo. Nunca. Se paró el día que me fui. No tuve el valor de darle cuerda. Ana tocó la esfera. El reloj volvió a funcionar. Un silencioso tic-tac sonó como el comienzo de un nuevo capítulo. Quizás zumbaba en el fondo como un eco de viejas promesas, y en algún lugar lejano, en la oscuridad, alguien los observaba. Un coche aparcado a través de una ventana rota. La mujer de la carta, Ewa Wisoka. En su mano brillaba una segunda foto. La misma, pero con una nota. Si la verdad va a salir a la luz, que todos sufran y punto. Alguien te dejó esto. La recepcionista le entregó a Ena un pequeño sobre de papel color crema. Era por la mañana.
El restaurante del hotel olía a croissants recién hechos y café. Marek tenía una reunión de negocios en Tricity pronto. Philip todavía dormía. Ana, sorprendida, tomó el sobre. En la parte posterior estaba la familiar y elegante letra. Hablemos, esta es la última vez. La firma, A.W. Sintió que el aire en su garganta se volvía más pesado. Ewa Wisoka, hace 20 años, una amiga, hoy, alguien que maneja el pasado como un arma. Se encontraron en una pequeña cafetería en la calle Duga, con vistas al río Motuaba. Ewa llegó primero. Vestida con un abrigo beige, con un peinado impecable, parecía alguien que había aprendido a controlar todo excepto sus propias emociones. Ana se sentó frente a ella. Durante un momento, ninguna de las dos habló. No esperaba volver a verte nunca más. Ana comenzó con frialdad, y yo no esperaba que siguieras teniendo el mismo aspecto. Ewa respondió con una sonrisa que no transmitía calidez, algo más denso que el aire flotaba entre ellas. Viejos recuerdos, arrepentimiento, orgullo. ¿Por qué ahora?, preguntó Ana. Porque os vi juntos en la playa, a ti, a él y al niño. No es asunto tuyo. No. O tal vez sí lo es. Quizás debería haber dejado que os encontraran entonces y haber acabado con ello. Pero no hice lo que hice, y cada día me preguntaba si me arrepentía. Ana levantó las cejas. ¿Te arrepientes? No. Al menos no entonces. Estaba enamorada. Era estúpida y estaba convencida de que el mundo era mío. Pensaba que si se quedaba conmigo, sería feliz. Silencio. Ewa miró por la ventana. La lluvia comenzó a caer de nuevo. Tú cogiste mi carta, dijo Ana lentamente. No solo la carta, todo el futuro. Ewa asintió. Cogí la carta así y le escribí en tu nombre. Lo que escribí, que estás con otra persona que quieres que te deje en paz. Ana sintió que su mundo se nublaba. ¿Por qué? Porque no podía ver cómo él te elegía a ti, cómo veía en ti todo lo que yo nunca tuve. Las lágrimas brillaban en los ojos de Ewa, pero no eran lágrimas de remordimiento. Eran las lágrimas de una mujer que aún no podía dejarlo ir. Después de todos estos años, ¿vienes aquí para arruinarlo todo de nuevo?, preguntó Ana. No es que supieras que él no era el inocente que imaginabas. Ana entrecerró los ojos. ¿Qué quieres decir? Después de su beca en Londres, no regresó al país de inmediato. Estuve allí con él durante un año. Dormía a mi lado. Dijo que estaba tratando de olvidarte. Las palabras la cortaron como un cuchillo. Pero después de un momento, entendió algo más, que todavía era venganza disfrazada de sinceridad. No viniste a advertirme. Viniste para poder sentir el poder de nuevo. Pero esta vez no lo tienes, Ewa. Ya no. Ewa se recostó en su silla. ¿Crees que la gente cambia? Él no, pero aprendemos a elegir lo que permanece dentro de nosotros. Ana se levantó. No sé por qué has vuelto, pero no dejaré que vuelvas a entrometerte en mi vida. Ewa sonrió. ¿Y si él mismo viene a mí para confirmar lo que pasó? Ana se dio la vuelta sin decir nada. Sabía que no ganaría esta conversación, pero también sabía algo más importante. Esta vez no huiría. Marek regresó por la noche. Philip estaba dormido, cansado de un día lleno de emociones. Ana estaba sentada junto a la ventana, sosteniendo una taza de té que no podía beber. ¿Va todo bien?, preguntó él. No, Ewa ha estado aquí. Él se quedó paralizado. ¿Qué? ¿Cómo? Nos vimos. Ella me encontró. ¿Qué dijo? La verdad y mentiras, como siempre. Marek se sentó frente a ella. Ana, si intentó convencerte de que había algo entre nosotros, no era real. Estaba vacío, perdido. Me quedé porque no tenía a nadie a quien volver. Porque tú pensabas que me había ido. Sí, sus miradas se cruzaron. Había más dolor en ese silencio que en el grito. ¿Y ahora?, preguntó ella en voz baja. Ahora, sé que ya no quiero explicar ni arreglar nada. Solo quiero estar ahí para ti, para él. Pero el destino no tenía intención de dejarlos descansar. Unas horas más tarde, mientras Ana intentaba dormir, su teléfono vibró. Un número desconocido. Un mensaje. Te está mintiendo. Quedamos mañana a las 10. Sabes dónde está el punto sin firma. Pero no tuvo que adivinarlo.
Por la mañana, no encontró a Marek. La recepcionista le dijo que se había ido temprano a una reunión de negocios, pero había algo en su voz que sonaba inseguro. Ana bajó al vestíbulo. Sobre la mesa junto al sillón había una carpeta con el logotipo de Skyfly Global. Encima había un bebé. Ella, Marek y Philip y una nota adhesiva. Me has quitado lo que es mío 2 veces. A ver si esta vez puedes quedártelo. Su corazón se aceleró. Salió corriendo del hotel bajo la lluvia. Las calles de Gdańsk se ahogaban en gris. No sabía dónde estaba Marek, pero sabía que Ewa no pararía hasta destrozar lo que hubiera dentro. Empezó a cobrar vida lentamente de nuevo. Mientras tanto, Marek estaba sentado en una cafetería al otro lado de la ciudad. Ewa llegó a tiempo. Tenía el mismo aspecto que antes, elegante, fría, con un toque de satisfacción en los ojos. No creía que fueras a venir, dijo. Tenía que hacerlo. Dijiste que era por Ana, por ti, por lo que has hecho con mi vida. Marek entrecerró los ojos. Ewa, el pasado ya no existe. No, tú solo crees que ya no existe, pero hay cosas que hay que terminar. Sacó una memoria USB de su bolso. Hay correos electrónicos, tus fotos, todo lo que puede mostrar cómo era nuestro pasado. Eso no me interesa. Ajo, sonrió. Me pregunto si ella creerá que nunca me amaste. En ese momento, Ana entró en la cafetería, mojada, helada, con los ojos llenos de determinación. Se detuvo junto a su mesa. No tengo por qué escuchar nada, dijo, porque por fin sé que lo que pasó antes ya no tiene poder sobre mí. Ewa la miró con una sonrisa fría. Siempre has estado demasiado segura de tu corazón. No, durante demasiado tiempo. Le tenía miedo. Ya no. Ana agarró la mano de Marek. Vamos, dejémosla con el pasado que tanto ama. Salieron bajo la lluvia. Detrás de ellos, Ewa se quedó sola en la mesa. Por un momento, su máscara se resquebrajó. Algo brilló en sus ojos que ya no podía ocultar. Vacío. En el hotel, Philip esperaba junto a la ventana. Mamá, ¿por qué lloras? Porque a veces, hijo, hay que llorar por lo que te impide ver el futuro. Marek le puso la mano en el hombro. Esto es el final. No, esto es solo el principio. Mamá, el señor Marek ha dicho que mañana iremos a ver, quizá desde arriba. La voz de Philip resonó en la habitación, rompiendo el silencio que se había apoderado de ellos a su regreso. Ana sonrió levemente. Había sido una noche larga. Después de conocer a Ewa, se sentía como alguien que había pasado por una tormenta, empapada pero pura por dentro. Ya no tenía que dar explicaciones ni luchar. Por primera vez en años, sentía que tenía derecho a la paz. Marek entró en la habitación mientras yo tomaba mi café. No podía dormir. Estaba pensando en lo que había pasado. No tenemos que volver a ello. Tenemos que hacerlo, porque si vamos a seguir adelante, solo será con la verdad. Dejó el café sobre la mesa y se sentó frente a ella. Ewa era parte del pasado, estúpida, perdida, llena de remordimientos, pero yo no la quería. Eso no lo sé. Ana la miró con calma. Lo vi en tus ojos incluso antes de que ella dijera nada. Fuera de la ventana, Gdańsk cobraba vida. La línea del mar Báltico brillaba en el horizonte, como si les dijera, estáis empezando de nuevo. Philip corría por la habitación, fingiendo ser un piloto. En sus manos sostenía un avión de papel que él mismo había doblado. Estamos despegando. Mamá, agárrate. Estamos volando alto. Ahora estoy volando, capitán. Marek se rió. Los miró con ternura. En ese momento, supo que ese era su lugar. No en oficinas, ni en empresas, ni en conferencias con gente trajeada, sino en esa sencilla habitación, con la mujer que no podía olvidar y el niño cuyo corazón latía al ritmo del suyo. Después del desayuno, fueron a la playa. El viento era suave. El sol se abría paso perezosamente entre las nubes. Philip corría por la arena, dejando huellas que pronto desaparecían entre las olas. Ana y Marek caminaban lentamente uno al lado del otro, aunque aún no se cogían de la mano. No sé cómo arreglar todo esto, dijo Marek en voz baja. No lo arregles. A veces no se trata de arreglar las cosas. A veces solo hay que aprender a vivir con ellas. Y podemos intentar vivir de otra manera.
No volver a empezar, sino a partir de ahora. La miró con gratitud. Siempre has tenido el don de hablar con franqueza sobre las cosas difíciles, porque la vida me ha enseñado que las palabras complicadas solo hacen daño. Por la tarde, fueron al aeropuerto. Esta vez, no como pasajeros de un vuelo anónimo, sino como invitados en un hangar privado. El avión brillaba al sol, listo para un breve vuelo turístico. Philip saltaba de alegría. Solo puedo subir primero si prometes no tocar el botón rojo. Marek se estaba quedando dormido. Lo prometo. Mientras el niño corría hacia la cabina, Marek se volvió hacia Ana. No sé qué pasará después, pero sé que quiero estar presente. No como presidente, sino como padre. Es una palabra importante, lo sé, pero una responsabilidad aún mayor. Estoy preparado para ello. Ana se quedó en silencio un momento y luego asintió. Te estaba esperando, aunque no sabía que te estaba esperando. Todo parecía diferente desde el aire. Gdansk, desde arriba, era como un mapa de recuerdos. El mar, las calles, los tejados. Todo en perfecto orden, como si el mismo Dios hubiera decidido organizar su historia. Philip se sentó junto a la ventana, con la nariz pegada al cristal. Mira, mamá, parece un cuento de hadas, porque a veces la vida es así. Marek pilotaba el avión con calma, sonriendo. No dijo nada, pero todo se reflejaba en sus ojos. Alivio, gratitud, esperanza. Después del vuelo, se sentaron en un banco de madera en el hangar. Philip se quedó dormido con la cabeza en el regazo de Ana. Marek permaneció en silencio, como si temiera romperlo. Solía pensar que no merecía una segunda oportunidad. Y ahora sé que no se trata de méritos. Se trata del valor de no volver a huir. Ana le tocó la mano. No, entonces huye. No de mí, ni de ti mismo. No tengo intención de hacerlo. Regresaron al hotel por la noche. La habitación estaba llena de paz. Esa paz rara que no se puede forzar. Philip dormía y ellos estaban sentados en el balcón, mirando al mar. ¿Recuerdas que solías decir que los aviones tienen alma? Lo recuerdo porque cualquiera que haya volado una vez nunca podrá volver a caminar por la tierra de la misma manera. Creo que eso es lo que nos está pasando a nosotros. Marek la miró con una sonrisa. Sabes, Ana, he vivido entre las nubes durante años, pero solo ahora tengo algo por lo que volver a la tierra. Por la mañana, Ana se despertó primero. Abrió la ventana. El aire olía a sal y a nuevos comienzos. Había una nota sobre la mesa. Marek la había dejado antes de salir para una breve reunión. Solo había escrito una frase. Si me preguntas si todavía te recuerdo, te responderé. Nunca dejé de hacerlo. Unos días más tarde apareció una breve noticia en los informativos. Skyfly Global lanza un nuevo programa de apoyo a las madres solteras, fundado por Marek Nowitzki. Ana leyó el titular con incredulidad. No porque quisiera ser el centro de esta historia, sino porque alguien que se había marchado había vuelto, no como un héroe de su pasado, sino como parte de su presente. Esa noche sonó el teléfono. Mamá, llama el señor Marek. Philip llamó. No tú, papá. Se corrigió después de un momento, con toda naturalidad, como si la palabra siempre hubiera estado ahí. Ana descolgó el teléfono. ¿Aún te acuerdas de mí? Preguntó con una leve sonrisa. Siempre, pero ahora no tengo que acordarme, porque te tengo de nuevo a ti. De fondo, el rugido del mar se mezclaba con el sonido de un avión despegando en la distancia, y en los ojos de Ana brillaba una luz que solo había conocido en años pasados. La luz que decía que el amor puede llegar tarde, pero que si vuelve, nunca es demasiado tarde. Algunas historias no terminan cuando las palabras se desvanecen. Terminan cuando empezamos a confiar de nuevo.